sobre las elecciones, ¿verdad? Yo encontré dos intentos de dar cuenta de de tanto que se ha publicado, ¿verdad? Y que tantas cosas interesantes, ¿verdad? Que ha habido, pero quisiera compartir algo. Ustedes me dicen si se ve, Sí, ahora se señor. ve, ¿verdad? Eh, Es me encontré una columna muy interesante que seguro a ustedes les ha llegado por redes sociales que se publicó en El País por parte de Anthony Gutiérrez Rubí. Y por otro lado, una, una declaración de Bernie Sanders, una de las alas progresistas del Partido Demócrata, eh, que, que reparan sobre eso, pero no sé si Sara quisiera retomar la conversación de OS8 y hacer como un pequeño cierre de la discusión, ahora que ya sabemos los resultados. Así, muy espontáneamente, nada A sistemático, mí, ni mucho menos. básicamente, no era una sorpresa para mí, para decir la verdad, porque yo creo que la primera vez que él ganó, muchos demócratas estaban súper sorprendidos porque no lo tomaron en serio. Ellos creyeron como que él era un loco, él no sabe nada, nunca había estado en la política ni entendía cómo funciona el sistema de nuestro gobierno, cosas muy básicas, ¿no? Y ellos creyeron que no era ninguna posibilidad. Entonces, la primera vez yo creo que era como un choque y la segunda vez contra Biden también mucha gente tenía mucho temor, pero después cuando nosotros vimos que a pesar de que él había sido acusado y hallado culpable de varios crímenes, de un montón de cosas y la gente lo seguían apoyando. Entonces, para mí, yo sentí que era un hecho de que él iba a ganar otra vez. Y ahora los periodistas están con mucha vergüenza porque dicen que los polls estaban mostrando que Harris estaba, bueno, que estaba muy parejo y ahora están diciendo, pero él ganó, bueno, decisivamente, aunque en el voto popular solo eran 3% más, pero así es. Entonces, alguien me habló de, no sé si fue ti o otra persona del público silencioso, ¿no? Que mucha gente que a lo mejor sí realmente van a votar por Trump, pero no quieren, tienen vergüenza de decirlo a la gente cuando salen de los polls, entonces ya. Yo no sé si fue el discurso de él de la inmigración necesariamente lo que fue decisivo. Yo diría que a lo mejor tiene más que ver con esa cosa que leímos sobre el populismo, ¿no? Que él se tira como un candidato populista que no es parte de la máquina política estándar que va a hacer Estados Unidos un país buenísimo otra vez y eso es muy ambiguo porque pueden enseñar o señalar cualquier cosa que quieres, antes, cuando y X, Y o Z, lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que no era una sorpresa para mí, pero ya los demócratas están mandando mensajes como que tenemos que asegurar que él no tiene poder ilimitado, porque parece que los republicanos ganaron el Congreso también. Entonces, eso yo creo que es más peligroso porque por lo menos yo creía que como nosotros tenemos los checks and balances, pero si él tiene el Congreso, ya puso la Corte Suprema a su favor, entonces no hay nadie que lo puede parar. Eh, Ya. eh, Ese texto de Gutiérrez Rubí me parece que plantea algo que es muy interesante, no solo para los Estados Unidos, sino es esta idea de que ya era algo que, por ejemplo, Stuart Hall decía a propósito de
del triunfo de Margaret Thatcher hace, eh, bueno, 45 años ahora, eh, que, que habría que ver si esta elección es solo un triunfo electoral o es un cambio más profundo en la política, ¿verdad? Eso es una interrogante que queda, pero bueno, seguiremos leyendo y aprendiendo y tratando de comprender este mundo tan complejo y este siglo tan difícil, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a ocupar de algo tal vez más pequeño, digamos, que es la migración nicaragüense hacia Costa Rica, que constituye posiblemente una de las dinámicas migratorias sur-sur de América Latina más relevantes, junto con la tradicional migración haitiana a República Dominicana, que ha sido la más históricamente la más relevante en términos numéricos, y sin duda en tiempos recientes la migración venezolana, especialmente a Colombia, aunque por acá pasan miles de personas que justo llegan a la frontera donde están. Sabe, el número de personas venezolanas que pasan por acá es un número muy pequeño respecto del total de personas venezolanas que han salido de Venezuela en los últimos 15 años. Pero en ese marco, la migración nicaragüense a Costa Rica es de las mayores, sobre todo por lo pequeño del país y de la población de Costa Rica. Claro que en Colombia es un país mucho, mucho, mucho más grande, con más población, pero para un país pequeño como Costa Rica es un número relevante. Y ahora mismo lo vamos a ver. Y yo seleccioné algunas reflexiones más históricas, otras más del presente, para mostrar, digamos, distintos momentos de esta relación entre Nicaragua y Costa Rica, que ha sido tan compleja y que ha alimentado tantas tensiones a lo largo, diríamos, desde finales del siglo XIX hasta hoy, ¿verdad? Eh, bueno, lo primero, algunas ideas generales, ¿verdad? Decir que las estadísticas que oficialmente eh, facilita la Dirección General de Migración es que cerca del 12% de la población que vive en Costa Rica es migrante irregular. Esos son más o menos unas 600,000 personas. La población nicaragüense correspondería al 65-70% de ese 12. Entre el 2 y el 4 estaría en condición migratoria irregular. Es un número que yo diría que es un poco bajo, pero es una estimación de migración. Posiblemente ese número es bajo porque hay muchas personas, miles, que se han acogido al refugio. A finales del 2023, la Dirección General de Migración de Costa Rica tenía registradas 231,000 solicitudes de refugio, 88% de las cuales serían nicaragüenses. Muchas personas que no necesariamente califican para el refugio lo han solicitado. Y los tiempos de respuesta de migración son tan lentos que pueden ser solicitantes de refugio por año, y el carnet de solicitante lo van renovando, y eso les permite, digamos, una cierta seguridad acá en Costa Rica. Otro tema así muy actual o muy del presente, para luego irnos a la historia y volver al presente después, es que a lo largo de lo que llevamos de este siglo, prácticamente en el cuarto siglo, el 17% de los nacimientos ocurridos en Costa Rica son de una mujer nicaragüense. Es decir, en Costa Rica, más o menos podríamos decir, ¿verdad? Cerca de la quinta parte de los nacimientos forma parte de esa segunda generación de migrantes que es tan importante en muchos lugares y que acá a lo mejor se le presta muy poca atención en términos de investigación y en términos culturales, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que el 17% son nicaragüenses en un país con una de las tasas de natalidad más bajas de América Latina, que se compara a la de Chile, siendo que Chile y Costa Rica son los países con las tasas de natalidad más bajas de América Latina. Eh,
Ahora, en términos históricos, ¿verdad? Podríamos decir que la migración hacia a lo que podríamos llamar el sur de Centroamérica, digamos, las migraciones, como dicen las colegas arqueólogas, las migraciones tardías precolombinas, es decir, antes de la conquista, ya existían y se han documentado. Tal vez el trabajo más interesante es el de la profesora Eugenia Ibarra, eh, que ha, que ha, que ha analizado cómo justo antes del siglo XIII ya hay modos de documentar migraciones hacia el sur de Centroamérica, en donde en aquel momento, digamos, vivían Matagalpas y Chontales en Nicaragua y, por ejemplo, Corobicis en Costa Rica. Eso es muy interesante, ¿verdad? Cómo no deja de ser llamativo cómo las discusiones del presente informan también la investigación histórica y arqueológica, ¿verdad? Hasta el libro se llama Nosotros y los otros, ¿verdad? Eh, eh, pero, pues, para decir que la movilidad no es nueva, pero sin duda que en aquella época pues no había estados como hay ahora. Esa es la enorme diferencia. No la movilidad en sí, sino la existencia de los estados, como hemos discutido en varias sesiones. Ya en el siglo XIX, ¿verdad? Ya en el periodo republicano, post-independencia, pues empiezan a haber distintos eventos que empiezan a crear, digamos, tensiones, ¿verdad? Tal vez la más importante o el evento más importante es la misma definición de las fronteras, que ha sido un tema de controversia a lo largo de los años entre muchas sociedades. Con Sara discutíamos, por ejemplo, cómo buena parte de México terminó siendo parte de los Estados Unidos, y de igual manera no podría decir que una buena parte de Guatemala, que hoy, por ejemplo, incluye no solo, pero principalmente Chiapas, fue parte de Guatemala hasta hace, digamos, relativamente poco tiempo. Entonces, eso ha sido el caso de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, es un ejemplo en ese sentido. Y en este caso adquirió mucho más relevancia porque en la primera iniciativa de construir un canal que conectara el Atlántico con el Pacífico se dio o se planteó utilizando el río San Juan. Y Nicaragua estaba asociada a los intereses de los Estados Unidos y Costa Rica a los intereses británicos. Eso es pues muy interesante porque muestra cómo la construcción de los estados se inscribe en una geopolítica mayor, ¿verdad? Que era justamente eh, las potencias imperiales de la época y también el auge del comercio que requería pues una vía más expedita que cruzara esta pequeña franja llamada América Central, cuyo canal terminó siendo el canal de Panamá, ¿verdad? Lo que inicialmente se iba a hacer en el río San Juan terminó siendo en el canal de Panamá. El otro fenómeno que es muy relevante, que es muy relevante eh, en el caso de la migración nicaragüense, es que a diferencia de Costa Rica, la expansión del café dejó sin tierra a un número importante de campesinos nicaragüenses, cosa que no ocurrió en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica, la pequeña producción cafetalera no se dio, sino que más bien el control de la actividad cafetalera fue más por el beneficio que por la propiedad misma de la producción cafetalera. Y hay un artículo muy conocido de Víctor Guacuña sobre por qué en Costa Rica la expansión del café no generó una concentración de la tierra dedicada al café. Pero en Nicaragua sí, y algunas de esas personas empezaron a venir a Costa Rica alentadas por tres fenómenos que en la transición del siglo XIX al siglo XX fueron muy importantes. Una, de hecho, la
la construcción del Canal de Panamá, la construcción del ferrocarril al Atlántico en Costa Rica y muy poco tiempo después el inicio de la actividad bananera o de la gran, digamos, del enclave bananero en el Atlántico de Costa Rica y posteriormente en los años 30 se pasó a la zona sur. Eh, eso generó, ¿verdad? Una importante presencia de personas nicaragüenses en las primeras décadas del siglo XX. De manera que lo que hemos vivido en las últimas décadas, pues tiene elementos nuevos, pero no todo es nuevo como suele ocurrir, excepto para los que no somos historiadores o historiadoras, que nos fascinan procesos recientes como si el mundo se hubiese organizado en el presente, ¿verdad? Lejos de ser así. Lo otro que es interesante en paralelo, ¿verdad? Es que en el caso de Costa Rica, y no sé cuánto conversaron en el curso de Política, Territorio y Sociedad, uno, sobre esto, en el caso de Costa Rica hay algo que llama la atención, ¿verdad? Y es que las élites liberales, sobre todo en la transición o a finales del siglo XIX al siglo XX, tuvieron una gran habilidad para construir un relato de nación costarricense. Eso no necesariamente ocurría en otras sociedades. El contraste más evidente es en el caso de Nicaragua, donde esas mismas élites les costó mucho ponerse de acuerdo cómo construir un relato de nación que articulara eh, a las poblaciones de la época. En el caso de Costa Rica, la idea de una sociedad excepcional es un relato o un conjunto de narrativas relativamente temprano, digamos, o por lo menos que ya se rastrea a finales del siglo XIX. Algunas de esas referencias o de esas narrativas empiezan a tener referencias que se contrastan con Nicaragua o con las personas nicaragüenses. Y eso también llama mucho la atención porque en realidad la capital cultural del sur de Centroamérica era León y las élites costarricenses no era frecuente que enviasen a sus hijos, no así como comprenderán ustedes a sus hijas, a estudiar a León. ¿Verdad? La Universidad Nacional en León era como, digamos, como la referencia cultural e intelectual del sur de Centroamérica. Y también pareciera ser, por la investigación historiográfica, que ciertos elementos de esos discursos de las élites sobre la nación costarricense empezaban a calar entre sectores populares por una consolidación relativamente temprana del sistema educativo y de la alfabetización que empezaba, digamos, a consolidarse. Eso ocurrió paralelo también a la construcción mismo del Estado, que fue pues, más temprana que otras sociedades. Recordemos las dificultades que había en Nicaragua para determinar si la capital se establecía en Granada o en León y terminó consolidándose en Managua. Eso en Costa Rica fue mucho más temprano eh, y, y, y empezó también a generar esta idea de que había una cierta, digamos, solidez institucional que otras sociedades no tenían. Algunas investigaciones han mencionado también que no deja de ser paradójico que, el ser la provincia más pobre de Centroamérica en el periodo colonial hacía que hubiese menos conflictos porque había menos, digamos, menos poder material en Costa Rica que en otras provincias de lo que era la Centroamérica colonial. Y las representaciones o el lugar de los nicaragüenses en los imaginarios costarricenses es relativamente temprano, ¿verdad? Por ejemplo, la generación de escritores y, bueno, y también de escritoras costarricenses
digamos, de antes de la mitad del siglo XX, ya incluyen en algunas obras clásicas que algunos de ustedes alcanzaron a leer en la primaria o en la secundaria, referencias a nicaragüenses. Llama mucho la atención, o para mí siempre me ha parecido muy sugerente, que la generación de escritores, digamos, de ficción literaria realista de los años 30, de los años 40, muchos de ellos comunistas, la mayoría, Carlos Luis Fallas posiblemente el más conocido, tienen una forma de dar cuenta a los nicaragüenses bastante peyorativa. Tal vez las imágenes más fuertes sobre nicaragüenses está en la novela inspirada por la plantación bananera, que es justamente Mamita Yunay, que eh, tal vez no sé si Sara lo conocerá, pero Yunay es una forma de decir en castellano United Fruit Company. Eso tal vez era una aclaración, así como pie de página oral de algo que no es necesariamente. Pero Mamita Yunay, ustedes verán, si ustedes leen en clave migratoria Mamita Yunay, pues se darán cuenta que los comunistas de la primera mitad del siglo XX no tenían muy claro cómo articular las reivindicaciones de clase con la etnicidad, con la migración. Digamos que las dificultades que tenemos hoy no son nuevas, ¿no? Ese ha sido un problema de los movimientos progresistas desde hace muchos años. Juan Varela, que es otra novela clásica eh, del mundo rural costarricense, ¿verdad? Tiene un desenlace, pues de ahí no podría ser más literal, ¿verdad? Cuando Juan Varela, que es el protagonista, eh, es abandonado por su compañera o su esposa, quien justamente se va con un nicaragüense, ¿no? Digamos, las posiciones arquetípicas de los nicaragüenses en los relatos llaman mucho la atención. Y Murámonos Federico, por ejemplo, es una novela muy interesante porque es una novela que pareciera ser como una recreación literaria justamente de la huelga bananera en 1934, que es quizá donde los nicaragüenses aparecen en un lugar menos subalterno, ¿verdad? Porque la novela gira en torno a dos personajes que son los dirigentes de la huelga y uno de ellos es nicaragüense. Eh, yo no sé cuánto se leerán estas novelas hoy en el sistema de educación formal, pero por lo menos Mamita Yuna de Juan Varela y Murámonos Federico eran las lecturas de mi infancia. Yo creo que el primer documento que leí en mi vida fue Mamita Yuna. Y cuando la volví a leer, quedé bastante desencantado, ¿no? Es decir, la experiencia grata de ver un relato histórico y ficcional sobre la sociedad que yo vivía cuando era jovencito, no se parece en nada a la lectura que hice hace 30 años nuevamente. Fue una experiencia muy rara, ¿verdad? Decir, pucha, en cierto modo es el mismo libro, pero en cierto modo no es el mismo libro, o yo no soy la misma persona, aunque sea el mismo, o soy la misma persona, pero no soy el mismo sujeto, digamos. Pero bueno, ese es el mundo, digamos, ese es el mundo de los 1940 en la ficción literaria. En ese mismo periodo, ¿verdad? Hay un proceso político muy importante en Costa Rica, que es la Guerra Civil de 1948, donde los nicaragüenses participan especialmente del lado perdedor, ¿verdad? De la alianza entre Calderón Guardia y el Partido Comunista, que son los perdedores de la Guerra Civil. Eh, y hubo una presencia importante de nicaragüenses, como usted puede ver en esa foto, eh, eh, recogida de largos recuerdos de quién sabe qué lugar, ¿verdad? Hay un artículo muy interesante en el Anuario de Estudios Centroamericanos de una persona de origen nicaragüense que se llama Carlos Alemán, que analiza justamente la presencia de los nicaragüenses en la Guerra Civil del 48. Digamos que en términos generales uno podría decir
que los vínculos entre Costa Rica y Nicaragua han sido enormemente diversos, históricos, que tienen muchos matices, ¿verdad? Incluida, por supuesto, la formación política de, de zapateros nicaragüenses que eran, digamos, los intelectuales públicos de una época, ¿verdad? Quienes reflexionaban sobre la realidad, interpretaban la política, etcétera, etcétera. Ahora, viniéndonos un poco más al presente, ¿verdad? Así, en una, en una, en una panorámica muy rápida, podríamos decir que en los últimos, yo diría en los últimos 40 años, el tema de la migración nicaragüense en Costa Rica ha sido recurrente, ¿no? Es decir, es un tema constante que ha tenido muchas vicisitudes de muy distinto tipo, ¿verdad? Y yo diría que la migración nicaragüense ha coincidido con un debilitamiento, de la institucionalidad costarricense y que usualmente, ¿verdad? El gran relato sobre la migración nicaragüense en Costa Rica es que la presencia de nicaragüenses es lo que explica el deterioro de los servicios sociales en Costa Rica. Esa ha sido, digamos, la gran narrativa, ¿verdad? Del, del debilitamiento de los servicios de salud, del, de la inseguridad, del aumento de la criminalidad, etcétera, etcétera. Vale la oportunidad para decir que uno de los fenómenos más interesantes de los últimos años, de los últimos 2, 3 años, es que el incremento de la violencia criminal por primera vez en décadas no se asocia a la migración. ¿Verdad? El narcotráfico se ha convertido en un actor nuevo en los relatos de cómo se explica la inseguridad. Pero eso que ocurrió en Costa Rica en la década de 1980 y avanzada la década de 1980, ocurrió en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Los comunistas, digamos, para decirlo de una manera un poco más así, pomposa, ¿verdad? Los comunistas se convirtieron, los migrantes se convirtieron en los comunistas del siglo XXI, ¿verdad? La amenaza dejó de ser el comunismo. Recordemos que en 1989 el campo socialista en Europa deja de existir, ¿verdad? El muro de Berlín cae en el 89. Y entonces, digamos, la gran narrativa de la posterior a la Segunda Guerra Mundial deja de operar y los relatos sobre migración empiezan a tener una gran presencia. Y la gran paradoja que vemos en Costa Rica y en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Es que al mismo tiempo que son excluidos, simultáneamente son indispensables, ¿verdad? Eso pues lo conversábamos con Sara, ¿verdad? Ustedes seguro han escuchado la promesa y Sara lo trabajó la semana pasada, que la promesa de Trump es deportar 20 millones de personas, ¿verdad? Y como decía Sara, pues de esos 20 millones son papás o mamás de millones de personas que ya son estadounidenses y que además son indispensables en el sector primario de la economía, en la agricultura, en la manufactura y en la economía de los servicios, ¿verdad? De manera que esa paradoja de ser excluidos y ser simultáneamente indispensables es posiblemente un rasgo común en muchas sociedades, ¿verdad? Pero también acá, ¿no? Es decir, por ejemplo, la estimación en Costa Rica es que y el dato es previo a la pandemia, no, yo no conozco ninguna estimación posterior a la pandemia, es que en Costa Rica el 11% del Producto Nacional Bruto, del Producto Interno Bruto, lo produce nicaragüense. Y un 11% es una cantidad enorme. Eh, y ese es un tipo de análisis muy interesante porque en general la migración se asocia con los costos y no con los saberes, digamos. Eso yo lo aprendí alguna vez en Colorado, en los Estados Unidos, que la incidencia la hacían sobre todo mostrando cuánto aportan a la economía. Y me trae esa idea
me acuerdo muy bien porque me parecía súper interesante de decir, bueno, es que nunca hemos visto cuánto aportan. Siempre la discusión es cuánto cuesta atender en salud, en educación, etcétera. Pero digamos que en los últimos 40 años el tema ha sido recurrente y ha habido también periodos en que el arribo de personas nicaragüenses se ha incrementado a Costa Rica, ¿verdad? Eh, Ahora, volviendo hacia Nicaragua, yo diría que tal vez algo que a mí me llama mucho la atención en el caso de Nicaragua desde hace muchos años, es que el tema de la migración no estuvo ni en las narrativas sandinistas, digamos, ni en la misma rebelión del 2018. Recuerdo muy bien que para el 40 aniversario de la Revolución Sandinista, en el año 2019, hubo una serie de eventos, algunos oficiales, algunos, digamos, de la disidencia sandinista de la época, hoy ya imposibilitada de manifestarse públicamente, como muy bien sabemos, pero lo que era muy llamativo es que, digamos, los líderes y las lideresas, qué sé yo, que podríamos llamar no oficiales, ya en el 2019, porque ya desde entonces eh, había un sector del sandinismo que no estaba con Ortega, ¿verdad? Estaba en el movimiento de renovación sandinista y en otros. Eh, Muy poco hablaban de la migración. Recuerdo para ese 40 aniversario, intervenciones de personas muy destacadas de la dirigencia histórica del sandinismo, como Rosa María Telles, eh, eh, ¿cómo se llama? Luis Carrión, Henry Ruiz. Eh, la migración no estaba en el relato sandinista. Y eso me parece a mí que en algún momento, cuando haya esperanzadoramente mejores condiciones, habría que pensarlo más. Sí, ¿por qué una sociedad en que buena parte de la población vive de las remesas no registra la migración? Y también habría que decir que entre quienes se han obligado a venir a Costa Rica después del 2018, que es, en, que es una migración más por razones políticas que económicas, como la que tradicionalmente ha venido. Tampoco el tema de la migración es frecuente y los vínculos entre la migración más económica a Nicaragua y la llegada de personas y de colectivos, digamos, con mayor formación política procedentes de Nicaragua, no es un vínculo fácil. Es decir, me parece a mí que se reproducen diferencias de clase que ya existían de previo en Nicaragua. Es decir, que la Nicaragua migrante no era o no tenía mucha relación con, digamos, los sectores más politizados, más, con mayor educación. Eso me parece que prevalece hoy en Costa Rica y hay muy pocos vasos comunicantes. Yo le decía a algunas personas muy destacadas que hoy viven acá que de las cosas que yo más echo de menos es que digamos, sectores dirigentes y líderes y lideresas políticas que viven acá poco reparan de que el desplazamiento forzado de nicaragüenses tiene muchos años y que hay miles de personas nicaragüenses con las cuales un proyecto político desde Costa Rica debería tomar en cuenta. Un proyecto o proyectos, digamos, eh, tal vez decir un poquito, ¿verdad? Sobre todo para quienes no conocen en detalle, ¿verdad? No sé cuánto se conocerá en Guatemala, cuánto conocerá Edgar o Josué de lo que pasó en Nicaragua, pero digamos, o, 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 o Daniela, pero digamos que las movilizaciones del 2018 fueron muy interesantes, ¿verdad? En una época nadie, diría yo, hubiese imaginado semejante escala de movilizaciones, ¿verdad? Habían entonces, imagínense ustedes, uno de las fuentes de protesta fue justamente la construcción del canal interoceánico, ahora con capital chino. Imagínense ustedes que esa discusión empezó en el siglo XIX e iniciando el siglo XXI, 200 años después,
el relato de progreso en Nicaragua estaba otra vez asociada al canal interoceánico y empezó una serie de movilizaciones de grupos ecologistas diciendo que había enormes riesgos ecológicos alrededor de ese nuevo canal, que como todo en este siglo XXI ya tenía un signo chino. Y Wang Jing, recuerdo yo muy bien su nombre porque escuché amigas nicaragüenses explicándome, hablándome de Wang Jing como si fuera un vecino ahí eh, en algún punto de Managua, que Wang Jing ahora sí venía con el canal. Y por supuesto ocurrió lo que era predecible, que del canal se dejó de hablar. Y Wang Jing terminó siendo como entró en el cementerio de las narrativas de tantas que han habido en nuestros países, ¿verdad? El otro tema, ¿verdad? Era sin duda las protestas por la exploración minera y el incendio en la Reserva Ecológica Indio Maíz y el cambio en la legislación de las pensiones terminaron de ser esos detonantes que generaron las protestas y las movilizaciones del 2018 y, y cuya respuesta autoritaria desplazó a miles y miles de personas de Nicaragua hacia Costa Rica hasta la fecha, ¿verdad? Hoy hay, digamos, hay una intelectualidad, hay periodistas, hay dirigentes estudiantiles, hay miles de personas viviendo acá, ¿verdad? Tal vez decir, mm, así de una manera muy, aunque ya parezca muy lejana en el tiempo, ¿verdad? Que algo que a mí me pareció muy interesante, muy, digamos, muy intrigante, fue cómo rápidamente Ortega pasó de estar a la defensiva en el 2018 a tomar la iniciativa de la respuesta autoritaria y represiva. El diálogo nacional solo celebró una sesión, fue cuando algunos jóvenes increparon cara a cara a Daniel Ortega y a la oficialidad, y ya en mayo del 2018 la confrontación tomó otro rumbo, ¿verdad? La enorme represión que ocurrió y que me parece a mí que marca un parteaguas ocurrió justamente el 30 de mayo, apenas un poquito más de un mes del inicio de las protestas, en ocasión del Día de la Madre que se celebra en Nicaragua. Y tal vez lo que lo empezó dos desplazamientos muy interesantes fue cuando el gobierno Ortega empezó a llamar terrorismo a las protestas. Y empezaron a hablar como si las protestas ya fueran cosa del pasado. A partir de eso, que fue en el mismo 2018, como que lo que pudo haber sido, perdón, un cambio político en Nicaragua, quedó claro que no tenía una viabilidad por lo menos de corto plazo. Yo recuerdo haber conversado con Jorge Rovira, que fue a la primera persona que yo le escuché decir, no, la salida de Daniel Ortega no será rápida, ¿verdad? Y luego Ramírez decía que, dicho sea de paso, Sergio Ramírez ofreció la clase inaugural del doctorado unas semanas antes de que tuviese que dejar Nicaragua. Eh, Decía, bueno, en un artículo, ¿verdad? No crean que Daniel Ortega lo van a sacar con una liga de dólares. Se va a quedar enquistado por años y va a ser muy difícil. Hoy, prácticamente 4 años después de esas palabras, pues la evidencia muestra que lo que decía una renovación de los procesos políticos en Nicaragua, pues terminó sellado con eso que en mayo del mismo año 2018, que en el caso de Costa Rica, en el año 2018 había un proyecto de reforma fiscal en curso porque había una situación económica compleja en el país y algunos sectores, digamos, de lo que podríamos llamar, y Sara se podría reír de esa expresión, ¿verdad? Tropicalizada, que empezaron a surgir ¿cómo se llama? Grupos en perfiles de Facebook que se llamaban Alt-Right Costa Rica o Alternative Right Costa Rica. Y que empezaron a argumentar que la reforma fiscal
que la reforma fiscal iba a financiar los servicios sociales para los nicaragüenses que empezaban a llegar a Costa Rica. Y hay una marcha, la primera marcha que yo recuerde, anti-migración, marcha física, digamos, no manifestaciones en Facebook, que fue muy importante en el sentido de que incluso llevaban bombas Molotov, que son estas bombas, botellas que llevan eh, clavos y vidrios dentro de la botella y combustible que si se prende fuego se concentra el fuego y explotan y pueden tener consecuencias muy serias. En la semana siguiente organizamos una marcha en contra de la xenofobia y fue tal vez el punto más álgido, diría yo, de los últimos años de las relaciones o en torno a la migración. Al final voy a decir algo que vale la pena adelantar ya, ¿verdad? Que curiosamente en este gobierno de Costa Rica, que ya ahora se aproxima a los 2 años y medio del presidente Chávez, el tema de la migración no ha sido tema, ¿verdad? Pareciera que su preocupación principal son los otros internos y no tanto los otros externos, o la amenaza se asocia a las élites intelectuales, a la clase política, y no tanto a la migración. Eso llama la atención, ¿verdad? En otras variantes del populismo autoritario, la migración forma parte de esa crítica a los intelectuales, a la clase política. Por lo menos lo que ha ocurrido acá no lo integra, pero ese momento del 2018 fue muy relevante. Y ahora tal vez, para ir tal vez algunos retos, ¿verdad? Pues yo diría que tal vez el gran reto que tenemos en Costa Rica es que por muchos años nos hemos concentrado en las discusiones sobre nación y hemos postergado la discusión sobre la sociedad que quisiéramos. Y parte de la sociedad que quisiéramos pasa por discutir qué tipo de institucionalidad, qué tipo de Estado quisiéramos. Digamos que la migración o la hostilidad antimigrante ha sustituido la discusión del tipo de sociedad que tenemos. Una sociedad que ha cambiado muchísimo, es decir, que la sociedad esa, descrita como excepcional por los liberales y ya en el siglo XX con mucho más acierto, digamos, el excepcionalismo costarricense cada vez tiene menos núcleo duro. ¿Sí? Hoy somos más desiguales, más desencantados con la política, de lo que fuimos hace 40 años. Y tal vez lo que a mí me llama, o me intriga mucho, y junto con otras personas, estamos terminando digamos, un libro un poco, no esperamos no muy académico, quisiéramos que no sea muy académico, sabemos que el mundo académico es muy restringido y muy autorreferido. Digamos que no tenemos cartografías para comprender el país que vivimos. Y eso genera como mucha angustia, digamos, que sabemos que vivimos en un país cuyos relatos no nos ayudan a comprender el país en que vivimos. Yo diría que ese es tal vez el reto mayor. Ahora voy a decir algunas cosas más específicas. Una de las cosas que a mí me parece que en ese paquete grande del país que vivimos y cómo lo imaginamos, quizá una de los retos principales es cómo trabajar la experiencia vivida en los barrios, en los empleos, entre los sectores populares migrantes y digamos, y la población costarricense. Una de las cosas más llamativas es que hay múltiples vasos
comunicantes entre familias costarricenses y nicaragüenses. Ya decíamos que el 17% de los nacimientos en Costa Rica eh, eh, tienen a una madre nicaragüense. Pero por una parte tenemos, es decir, en otras palabras, tenemos una gran vivencia intercultural, pero no tenemos muchas narrativas que den cuenta de esa vivencia intercultural. Y eso a mí me parece que debería ser una tarea importante, digamos que, digamos, si pudiéramos decirlo así, nosotros no tenemos digamos, la novela de época de estos últimos 40 años de la migración. Se han escrito algunas novelas, mm, me parece que son contribuciones muy valiosas, pero no han entrado en el circuito del consumo cultural, es decir, no son, estamos lejos de leer una novela sobre la migración nicaragüense. Para el caso de la migración en general, en secundaria, por ejemplo, eso no lo tenemos, ni se leen en las universidades. eh, eso llama mucho la atención, ¿verdad? No tenemos una producción cultural, diría yo, que fuese capaz de traducir las experiencias en narrativas. Esta generación de historiadores, historiadoras tan valiosa que decía que se concentraba en el, en el concepto de experiencia, por ejemplo, de Edward Thompson, que era un muy aguerrido historiador británico que decía hay que estudiar el mundo desde abajo y desde abajo vamos a conocer la experiencia. Nos heredó esa noción de experiencia que es muy valiosa, ¿verdad? Luego las feministas decían también que lo único que el patriarcado no le robó a las mujeres es la experiencia. Pero claro, luego vino todos los debates postestructuralistas y decían algo que a mí me parece que también es muy importante, y es que si las experiencias no se traducen en narrativas, no son apropiadas. Es decir, la vivencia y la experiencia tienen que traducirse en narrativas. Y esas narrativas nos cuesta mucho encontrarlas en Costa Rica. Es decir, esta es una sociedad profundamente intercultural cuyos relatos de sí no son tan interculturales. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones, ¿verdad? La misma xenofobia, eh, la gran ausencia del sector privado, que es uno de los grandes beneficiados de la migración, que no tiene mayor voz en esto, ¿verdad? En el 2018 tuvimos una experiencia inusitada que a mí me gustaría retomar, y es que, por ejemplo, el sector de la construcción se manifestó en contra de la xenofobia por primera vez que yo recuerdo. Y pusieron una manta y dijeron, no, en Costa Rica no se puede construir si no hay mano de obra nicaragüense, y nosotros somos los primeros en posicionarnos en contra de la xenofobia. Pero digamos que aparte de eso, casi nunca el sector privado se manifiesta. Un elemento que es interesante, ¿verdad? Que posiblemente influya es que las nuevas generaciones, esta segunda generación de muchachos y muchachas costarricenses que tienen eh, cuya familia es nicaragüense o parcialmente nicaragüense, por ejemplo, ha tenido muy pocas posibilidades de estudios universitarios. Fíjense ustedes que solo en la Universidad de Costa Rica, un poquito menos del 1% del total de los estudiantes, que no sé ahora en cuánto estarán, pero hace 4 años eran 44, 45,000 personas, un poco menos, no alcanza el 1% el número de estudiantes nicaragüenses. Es decir, son 800 y algo, o eran 800 y algo. La cifra puede haber cambiado un poquito, pero digamos que consideramos que es el 1%. Mientras tanto, el total de la estimación de nicaragüenses en Costa Rica puede estar cerca del 9%. Digamos que las condiciones para la creación y la producción de relatos, narrativas, ficción literaria, artes visuales y muchas formas en que podríamos materializar la experiencia, no tiene, digamos, muchas posibilidades de creación. Es decir, estos jóvenes no tienen
muchas posibilidades de llegar a la universidad y hay trabas grandes del sistema de becas, eh, que, bueno, que están ahí estacionados, ¿verdad? A la espera de mejores tiempos, pero claro, además se viene todo el tema de del recorte de fondos para las universidades, entonces, en Costa Rica, y entonces la posibilidad de colocar estos temas de cómo tener algún tipo de acción afirmativa para que este gran sector de la sociedad, imagínense, el 17% de los nacimientos, que los mayores ya tienen más de 20 años, si empezaron a nacer en el 2000, ¿verdad? Pudiese llegar a la universidad. Algunos retos políticos organizativos más amplios, y algunos conectan con el tema que va a facilitar Sara y Stephanie Pro para el caso de, de Europa y Sandra Morales para el caso de Brasil. Es que otro elemento que llama mucho la atención acá es que los colectivos migrantes acá tienen poca experiencia de organización autónoma. Hay una buena presencia de ONGs, pero organizaciones mismas de personas migrantes no son muchas o son, diría yo, escasas. ¿Cómo articular ese movimiento organizativo con movimientos más generales o con agendas más grandes? Eso tampoco lo tenemos. No es una experiencia familiar. Acá algunas personas a mí me han dicho, bueno, tal vez es que es una migración reciente, considerando reciente, digamos, a partir de los 90, digamos que son 40 años, más o menos, ¿verdad? Eh, yo pensaría que ahí las segundas generaciones podrían tener un papel importante, ¿verdad? Pero acá cuesta, ¿verdad? Acá nosotros no, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos o otras sociedades, acá los muchachos y las muchachas pocas veces cuentan que hay una abuela o que hay una mamá o un papá nicaragüense en la familia. Eso, mi experiencia en la universidad es que poquísimas veces, a veces eh, yo facilito un curso junto con otros colegas, un curso de muchachos y muchachas que están en el primer año de la universidad. Y claro, a veces uno puede inferir por el apellido, por los nombres, que son nicaragüenses. Y a veces pregunto, mire, ¿y su nombre de dónde viene? Y cuenta un poquito cuando están presentando, bueno, es que yo nací en Nicaragua, yo soy venezolano, yo soy colombiano. Esa no es una experiencia familiar para nosotros de contar eso. Pero sin duda hay retos políticos organizativos muy importantes. El otro tema que es eh, eh, francamente fuera de la agenda son los derechos políticos. Acá las personas migrantes no votan en elecciones locales como se hace en algunos países, por lo menos que yo conozco la Unión Europea, el caso de los Países Bajos, de España. Acá no votan, ni estamos lejísimos de introducir esa discusión. Para los efectos, ¿verdad? Los nicaragüenses no tienen voto en el exterior para votar en Nicaragua, tienen posibilidad de votar en elecciones locales, en el caso de Costa Rica, aun y cuando sean residentes permanentes. Llegaremos a tener esa discusión. Por lo pronto, claramente, ambas están cerradas, es decir, la posibilidad del voto de Nicaragua en el exterior, no creo que en los próximos años, espero que eso se dé antes yo pase a mejor vida. Y la otra es, voto en las elecciones locales es una discusión, no es una discusión, ¿verdad? Está fuera de la agenda. Eh, un poco por eso yo pensaba, ¿verdad? Que estas experiencias de ciudades santuarios o ciudades solidarias, como se dice más en Europa, algo nos pueden aportar en términos de cómo se gestiona la hospitalidad en otros lugares. Mm. Tal vez sea correcto decir que hay
bueno, que hay menos experiencia en Costa Rica, pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Eh, a ver si tengo otra imagen. Ah, bueno, sí, la última que ya la adelantaba, eh, que sí llama mucho la atención, ¿verdad? Que en los últimos años el tema, y ustedes lo vieron en los datos del Latinobarómetro que está en la bibliografía, que hoy en día el tema de los nicaragüenses no es, o de la migración en general, no es un tema, y que además la valoración de la migración hoy, por lo menos en esa medición del Latinobarómetro, es relativamente positiva, ¿verdad? Claro, a mí me parece, ¿verdad? Cuando se discutió eso del Latinobarómetro, yo decía que a lo mejor influya que eh, el presidente Chávez no tiene como un tema favorito el tema migratorio. Más bien, ¿verdad? Su prioridad ha sido la crítica a la clase política, a las élites intelectuales y a los medios de comunicación, y no tanto a los migrantes, cosa que sí se ha dado, bueno, lo veíamos en 18 en la presentación de Sara con el tema de la migración, el caso de Europa también, ¿verdad? El gobierno de Alemania perdió un voto de confianza esta semana y posiblemente las elecciones se adelanten de septiembre a marzo en Alemania, y de ahí sí va a ser el otro test, ¿verdad? Porque la ultraderecha le ha ido muy bien y ya gobierna municipios y gobierna provincias. A ver cómo le va en la elección nacional, ¿verdad? Pero sin duda, esa combinación de factores de que eh, en la misma semana en que el gobierno de liderado por la socialdemocracia pierde un voto de confianza en Alemania, en la misma semana que gana Trump, eh, es una combinación fatídica, ¿verdad? Es de esas cosas que uno desearía que no ocurrieran, pero bueno, ocurrió en la misma semana. Creo que el voto de confianza lo perdió Scholz el miércoles y el martes fue la elección en, en los Estados Unidos, ¿verdad? Y claro que lo que pasa en Alemania tiene una resonancia enorme porque es quien ha liderado la Unión Europea, no exclusiva, pero en buena parte ha sido Alemania, ¿no? Lo que uno ha visto, o lo que yo he notado, ¿verdad? Y si Steven quisiera detallar, sería súper bueno que toda la forma en que se ha procurado que los migrantes venezolanos no lleguen al centro de Costa Rica, al centro del país, ¿verdad? Es como digamos, ese traslado frontera a frontera ha sido como la acción sobre migración que me parece más notoria de estos últimos 2 años. Curiosamente, Ortega tampoco está en el mapa de los aliados o de los enemigos de Chávez, ¿verdad? Diría uno que tal vez es que se parece mucho, ¿verdad? Entonces no tiene mucho sentido hablar mal o hablar bien de alguien que en Costa Rica es mal valorado. Pero bueno, la próxima semana estará Bukele acá y será condecorado con la orden de Juan Mora Fernández, que fue el primer gobernante de Costa Rica. Fíjense ustedes qué cosa más, mm, digamos, alguien diría bizarra, distópica, no sé cuál es la palabra, pero bueno, Bukele por primera ha estado en Costa Rica, pero esta será la primera visita oficial como la visita de Estado, como le llaman en diplomacia. Eh, de manera que, bueno, que pareciera que los otros internos en la retórica del autoritarismo populista están predominando hoy en Costa Rica frente a los otros externos que han sido lo usual, ¿verdad? ¿Cuánto durará eso? Pues siempre es tan cambiante, tan contextual, tan, ¿verdad? No es una receta, por supuesto, y, y, las, la carga retórica contra la clase política, contra las élites intelectuales, las universidades y los medios de comunicación ha sido durísimo, ¿no? En estos años, de manera que digamos que por lo pronto no ha sido necesario introducir la migración, pero veremos qué pasa, y la otra semana pues será una especie de laboratorio, ¿verdad? De este encuentro de Bukele con Chávez, eh, que sin duda es muy singular. Pero bueno, esos son mis apuntes
sobre esto y sin duda, pues lo más importante es que podamos tener un espacio para discutir algo que para quienes vivimos en Costa Rica es muy familiar, pero pues no sé cuánto se discutirá en Honduras, en Guatemala, del que es, diría yo, el segundo o tercer caso más importante de migración sur-sur en América Latina. Voy a dejar de compartir y podemos abrir un ratito de discusión. Aquí llueve torrencialmente, pero espero que ustedes puedan escuchar o hayan podido escuchar. Yo hoy escucho más, en este momento escucho más la lluvia que otra cosa. Sí, Eh, se pero si alguien escucha, tiene pero algún está comentario, pues sería lloviendo bienvenido. torrencialmente en diversos lugares. Perdone, Que sí se escucha, pero está lloviendo torrencialmente en diversos lugares. Aquí también está lloviendo mucho. María José. Mm, Sí, quería comentar dos cosas porque hay algo que me llama la atención y es sobre Voy a lo hablar un que poquito más fuerte, María José, que yo me voy a tener que sí, pegar a la compu porque no le escucho nada y soy de los que no tienen audífonos ni esas ahí me escucho tecnologías tan mejor, útiles hoy. ahí me escucho mejor. Casi que no, porque además estoy medio sortija, seguro. A ver, ahí, ya ahí tengo todo el volumen. Eh, Bueno, adelante. no, que quería comentar que una de las cosas sobre las cuales he ido como punteando algunos elementos para el ensayo tienen que ver con lo que fue, digo yo, porque ya no se volvió a hablar del asunto, el Pacto Mundial sobre Migración y el Pacto Mundial sobre Refugio como los últimos esfuerzos, por lo menos que yo conozca, de tratar de generar algunos pactos precisamente de carácter global alrededor de las migraciones. Entonces, como que ya esos esfuerzos, que si bien es cierto, en lo operativo era muy difícil lograr que los países pusieran sus políticas y pusieran recursos, ya ni siquiera esos esfuerzos se están llevando a cabo, ¿verdad? Precisamente en el gobierno de Obama fue cuando se planteó que estos acuerdos tenían que ser diferentes, ¿verdad? El de migración y el de refugio. Y ya luego bueno, ahora tendremos que decir, en el primer gobierno de Trump, eh, Estados Unidos ya plantea que no va a ser parte del esfuerzo de coordinación global que planteaban estos pactos. Entonces, ahí me parece que también hay como una desidia ya política, ¿verdad? A nivel internacional de al menos intentar buscar algunos acuerdos que permitan gestionar y administrar, ¿verdad? Los movimientos migratorios en esa escala. Eso era como una cosa que quería comentar porque me parece que era de alguna forma también algunos elementos en los cuales Costa Rica también trataba, digamos, de captar recursos y así, precisamente también para gestionar las diferentes dinámicas que se han venido presentando principalmente a partir de 2015 con el movimiento de las personas cubanas, luego las personas haitianas, luego las personas venezolanas y luego también las personas nicaragüenses, ¿verdad? A partir de 2018 para acá, que son como los flujos distintos más recientes que hemos tenido. Este, Eso es como un elemento que me llama la atención porque sí, es como que ya quemaron las naves a nivel internacional, ¿verdad? Por tratar de realizar o completar esos esfuerzos de gobernanza global. Y luego con relación a lo que mencionaba de las experiencias organizativas de personas migrantes en Costa Rica, yo recuerdo que todavía hasta hace unos 10 años más o menos, más bien a pesar de la poca experiencia organizativa que podamos identificar, más bien era muy excepcional que hubiesen personas migrantes organizadas, ¿verdad? Que en ese momento ya estaba Senderos, estaba la Red de Mujeres Migrantes, em,
pero en otros lugares, ¿verdad? De Centroamérica e incluso en México, me acuerdo en aquel momento, estaban empezando a generarse unas primeras experiencias organizativas de migrantes. En ese momento eran sobre todo personas haitianas y dominicanas, pero eran como unos primeros, unas primeras experiencias. Entonces yo creo que con todo y las pocas que podríamos tener aquí, yo creo que no es algo tan común, por lo menos de lo que conozco en el resto de la región, ¿verdad? De personas migrantes organizadas en primera persona para defender sus derechos. Podrían haber más, tomando en cuenta la cantidad de personas migrantes que hay, pero no es tan común, por lo menos de lo que yo conozco en el resto de la región. Eso sería. Gracias, María José. Me da mucha pena, pero solo le copié pedacitos porque aquí el aguacero es formidable. Tal vez escuchamos también a Josué. Hola, buenas noches, don Carlos, Sara y Steven. Yo solo quería preguntarle, don Carlos, si usted ya ha revisado, sobre todo a partir de 2018, como cambios en este patrón que ya nos presentan, ¿no? De Nicaragua hacia Costa Rica. Me refiero por el tema del paro humanitario, de si ha habido una especie de disminución de migración o una reconfiguración, como qué ha pasado, o estas cifras son de ahora. Eh, bueno, tal vez empiezo por lo de José. Bueno, al inicio yo presentaba algunas cifras, un corte que tiene la Dirección General de Migración al 2023, ¿verdad? Eh, Más bien la migración ha crecido, ¿verdad? Y prácticamente, no recuerdo bien la cifra, pero son unas 230.000 personas solicitantes de refugio, ¿verdad? Eh, la mayoría de ellas ingresaron después del 2018, de manera que la migración ha crecido mucho, mucho, pese incluso al, a- al descenso que hubo durante la pandemia, ¿verdad? Pensemos que inmediatamente después de la crisis eh, o de la movilización y la represión del 2018 vino la pandemia, ¿verdad? Pero aún así hay 230 y pico mil de personas solicitantes de refugio, además del flujo eh, usual, ¿verdad? Que de personas, yo creo que hay un número importante de personas nicaragüenses acá, mayor al que estima migración, que no están registradas, ¿verdad? Que están acá sin documentos. Eh, de manera que sí, es un número importante. Además, ¿verdad? De que ha crecido. Algo de eso se apreciaba en la presentación, en la primera presentación de Sara, del crecimiento de la migración de nicaragüenses hacia los Estados Unidos, que es también un fenómeno muy importante, ¿verdad? No tan consolidado, eh, como puede ser el caso hondureño en los últimos años, y ni se diga El Salvador o Guatemala, pero ha crecido bastante, ¿verdad? Uno podría decir que, y es una pena que las estadísticas de Nicaragua no sean de confianza, pero yo diría que hoy una buena parte, un porcentaje importante de familias en Nicaragua viven de las remesas. Eso es, eso es así, ¿verdad? Pero bueno, hoy no tener las estadísticas del Banco Central de Nicaragua o de otras instituciones, pues no son de confiar. Yo no sé si todo, no he entrado últimamente a ver si se puede descargar algo, pero lo que se pudiera conseguir tiene una confianza muy, muy baja, ¿verdad? Y sobre lo que decía María José del Pacto Mundial sobre Migración, sí es, bueno, la dificultad de esos acuerdos es que son acuerdos entre los estados, ¿verdad? Y básicamente, pues, el interés, que es la gran dificultad que se tiene también con OIM, con la Organización Internacional para las Migraciones, es que el enfoque de ellos está centrado en los estados y no en las demandas de las personas que se ven obligadas a salir. Eh, en términos concretos, yo podría decirles que
que la cooperación bilateral entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua en materia de migración no se da, por lo menos bueno, son 10, hace unos 12 años no hay encuentros bilaterales, por ejemplo, para agilizar la traída de documentos, para cosas prácticas que a la gente le facilitaría montones la vida. Por ejemplo, que el consulado de Nicaragua en Costa Rica expida certificado en partidas de delincuencia, que se llama, o certificados de nacimiento, o que el pasaporte se pueda conseguir, el pasaporte nicaragüense, porque hay algunas personas que vienen acá y no tienen ni siquiera pasaporte. Entonces, el trámite para ser residente, digamos, no lo pueden empezar porque los documentos de Nicaragua no los tienen. El pasaporte es carísimo. Yo recuerdo haber, ya hace muchos años, haber estado en reuniones con el embajador y luego con la embajadora de Costa Rica, de Nicaragua acá, diciendo, vea, necesitamos algunos apoyos de ustedes, por ejemplo, que bajen el precio del pasaporte para que más personas se puedan regularizar. Eso no ocurre, por lo menos no ha ocurrido, que yo me acuerde así de memoria, en 12 años, imagínense ustedes. Y ahora menos porque la cosa está, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Sobre la migración más que viene del sur, pues yo diría que lo más destacado ha sido las iniciativas del presidente Petro para tener algún acuerdo regional sobre cómo apoyar a la gente que está saliendo de Venezuela. Pero ha tenido poco, diría yo, poco efecto práctico. Y lo otro que es muy triste y que garantiza que el anticomunismo tendrá una larga y saludable vida, por lo menos en Costa Rica, es que el resultado de las elecciones en Venezuela, que era el primer paso para generar una cierta estabilidad política y económica, no tiene viso de nada, ¿verdad? Es decir, el último estudio que se hizo a partir de actas que están en línea, ¿verdad? Que era como el equivalente al 70% de las actas de las últimas elecciones en Venezuela, están en línea. Se han hecho algunos estudios que dicen que más o menos el 60%, un poquito más del 60% no votó por Maduro de esas 70% de actas que están disponibles. Pero no hay una manera, no hay un sistema de gobernanza internacional que obligue al Estado venezolano a monitorear de manera consensuada las actas para llegar a una aceptación de resultados. Entonces, digamos, lo que el sistema internacional puede hacer, yo veo que es poquísimo, ¿verdad? Ahora han parado un poco el paso por el Darién y hay un proceso para ponerle multa, porque era la presión del gobierno demócrata para ver si en algo les ayudaba. Ya vimos que les ayudó muy poco con las elecciones, pero vamos a ver qué más, qué de eso se va a quedar. Posiblemente algunas de esas cosas, esas formas de control se consoliden, porque el actual presidente de Panamá podría sentirse muy a gusto recibiendo a Trump, ¿verdad? Y viceversa. Pero a nivel multilateral, digamos, alguna gran conferencia sobre migración en América Latina que llegue a ciertos acuerdos, eso yo no lo veo cerca. Lo que hay es pues esa angustia de la gente, ¿verdad? El bus que sale de San Pedro Sula, o los buses que salen de San Pedro Sula, bueno, ya están saliendo y más tardito salen más, ¿verdad? Donde la gente sigue yéndose a la buena de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hay. Es una tristeza esto, ¿verdad? Finalmente, yo diría que la migración es como un síntoma de algo mucho más profundo que no es solo la migración en sí misma. Anton, quería apuntar algo. Sí, Carlos, aquí me escucha bien. Sí, Voy a un hablarlo más, poquito mejor, Anthony. voy a hablarlo Porque más aquí fuerte. estoy como en el diluvio universal. Yo me imagino que ya después de esto
lo que sigue es el diluvio y el arca de Noé y todo eso. Exactamente, sacar la panga. No, aprovechando que Carlos ha trabajado bastante el tema de la identidad nacional, el tema de la identidad y relacionado con el tema de la población migrante, en este caso nicaragüense, ¿cómo considera usted que se ha reconfigurado la percepción del excepcionalismo costarricense en estas décadas y qué impacto tiene eso en la construcción de la identidad nacional en relación con, propiamente con nicaragüenses y otros grupos de migrantes? Es que cuando leí el texto por primera vez en el año 2005, el de Otros Amenazantes, tuve la oportunidad de leerlo en ese año, así fue como conocí el trabajo de Carlos. Carlos construye ciertas imágenes que se dan en el texto de la democracia rural, sobre el tema de la clase media, sobre el tema, termina con la idea esta de Costa Rica Verde, pero el texto claramente fue escrito en ese momento. Posteriormente, Carlos escribe sobre el tema del fútbol, ¿verdad? De cómo forma parte de esta internacional, pero en los últimos años, Carlos, ¿cuál creería usted que sería, cómo se ha reconfigurado ese tema de la percepción del excepcionalismo costarricense y cómo se relacionaría con el tema de la migración, si se podría relacionar o no? Esa sería la pregunta. Sí, a mí me parece, Anthony, que en términos generales, la narrativa de identidad nacional en Costa Rica basada en el excepcionalismo está en crisis. Y eso produce una gran ansiedad colectiva. Es decir, el país que imaginamos no es el país que vivimos. Y aunque las personas no lo tienen así como, no lo dicen en esos términos, eso se siente en la calle. ¿Cuáles han sido algunas referencias de excepcionalismo? Bueno, que hay menos violencia. Hoy tenemos una tasa de homicidio doloso que el año pasado cerró en 17,2 por 100.000 habitantes. Ese año posiblemente estén en una cifra muy parecida. Hoy somos un país más desigual. En las elecciones que llevaron al presidente Chávez a la presidencia, tuvimos el mayor porcentaje de abstencionismo. Nunca tantas personas no habían votado. Entonces, digamos, en términos de convivencia, en términos materiales y en términos políticos, yo veo que el excepcionalismo se ha debilitado muchísimo. Creo que el único relato que se sostiene más es el relato verde. Porque en términos del turismo ha sido muy exitoso, ¿verdad? Sobre eso Sara nos podría hablar con más detalle, pero digamos que esta idea de que Costa Rica es una nación muy atractiva para el turismo porque porque esta cantidad de lluvia que está cayendo hace que todo parezca verde y fresco todos los días. Algo de eso tiene asidero, digamos. Pero a mí me parece que, digamos, que un enorme reto político que tenemos desde el punto de vista progresista, sí, deliberadamente y ambiguamente dicho, es qué otros relatos de sociedad podríamos generar que reemplacen al excepcionalismo. Eso me parece que es fundamental, digamos que podríamos, me parece a mí, ¿verdad? Hay otra gente más con otros enfoques, ¿verdad? A mí me parece que ese es en el fondo la gran pregunta que se deriva de la migración. Es decir, el tema de la migración no es en sí solo la cuantificación de la gente, ¿verdad? De cuánta gente está en tal condición o tal otra, sino cómo cuenta esa sociedad en la que llegan las personas migrantes, cómo cuenta sus relatos colectivos y cuáles relatos emplean, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que irónicamente quienes han sabido apropiarse de la crisis del excepcionalismo son estos grupos, digamos, que uno podría llamar para usar esa expresión de hace muchos años, ¿verdad? Digamos, es el autoritarismo populista
el que está capitalizando la crisis del excepcionalismo y el descontento. Digamos que es lo que dice Bernie Sanders en ese textito ahí mal copiado que yo puse en la presentación, ¿verdad? Lo que él dice, vean, es que hay un sector que toma decisiones del Partido Demócrata que no se da cuenta que no tenemos conexión con amplios sectores mayoritarios. Ahora, ¿cómo? Digamos, uno podría decir, bueno, los liberales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, generaron una serie de ideas que fueron muy persuasivas. ¿Verdad? Ustedes ven, digamos, ustedes se pueden preguntar, ¿verdad? Los que no son costarricenses, bueno, ¿por qué? ¿Quién es Carlos Monge? ¿Por qué es que la biblioteca principal de la Universidad de Costa Rica se llama Carlos Monge? Bueno, ese fue un rector que tuvo la Universidad de Costa Rica, que era historiador, que escribió un libro muy conocido, que se llama, un libro muy sencillo, pero era el libro de texto de la historia de Costa Rica, que se usó por muchos años, que fue el que dijo, miren, en Costa Rica vivimos en pobreza. Era la provincia más pobre durante el periodo colonial y una gran ventaja de esa pobreza es que nos volvió iguales, nos igualó para abajo. Eso era lo que leíamos por muchos años en Costa Rica en la educación formal. Ese relato de que la pobreza generó igualdad y que la igualdad generó democracia y que eso nos hizo excepcionales, digamos, el papel que tienen los intelectuales en generar un relato colectivo es muy importante, ¿verdad? Porque eso no lo hacen las élites ocupan gente que produzca un relato. ¿Cuál fue el primer quiebre de ese relato? Bueno, la investigación doctoral de un historiador muy querido en Costa Rica, un historiador estadounidense que se llama Lowell Goodmanson, que escribió este libro tan extraordinario que se llama Costa Rica antes del café, que en lo fundamental lo que nos demuestra es que antes del café ya había desigualdad. Y fíjense ustedes, eso fue un estudio cuantitativo antes de la minería de datos. Él estudió el censo de población de 1830 de Barba, del cantón de Barba, la provincia de Heredia, y dijo, miren, aquí hay ya indicios que todos somos igualiticos. Eso no se sostenía ya antes del auge del café. Porque la otra cosa que nos contaron estos historiadores tan conocidos es que la cosa se enredó con el café. El café introdujo la desigualdad. Luego lo que nos dice es, miren, antes del café ya había desigualdad. Es decir, el mito ese, que vean que ha encadenado muchas cosas, ¿verdad? La pobreza generó igualdad, la igualdad generó democracia, y el último capítulo de la historia es esta cosa más verde. Pero claro, lo que me parece a mí que no hemos logrado es contribuir a construir un imaginario distinto. Porque claro, uno podría decir, toda sociedad necesita un relato de sí o relatos de sí. ¿A cuál relato de sí podríamos aspirar en este inicio del siglo XXI en Costa Rica? A mí me parece, y eso es lo que estamos trabajando en el proyecto, que nosotros requeriríamos colocar como la idea que nos surge un nuevo pacto social. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del pacto social? Bueno, ya es una gran discusión, pero digamos que hay algunos que ya van quedando como delineados y que sin ese pacto social nos va a costar mucho cruzar el siglo XXI. Claro, como, digamos, los intelectuales de primera mitad del siglo XX en Costa Rica y los que luego formaron parte de Liberación Nacional tuvieron mucha capacidad para colocar sus ideas en circulación política. Bueno, y es altamente improbable que algo así vuelva a ocurrir. Imagínense ustedes, el que era rector de la Universidad de Costa Rica luego fue constituyente, es decir, creó la constitución actual. Rodrigo Facio, ¿verdad? Por eso el campus de la UCR, el campus tradicional, se llama Rodrigo Facio. ¿Cuándo un rector llegará a presidir una asamblea constituyente para crear una nueva constitución? Vea, alguna gente cree que tiene la fantasía que si uno escribe un paper, ese paper va a generar, va a iluminar. No, la cosa es bastante más complicada, ¿verdad?
Y hoy yo veo que no tenemos, yo diría, no tenemos modo de darle músculo político a buenas ideas que se pueden producir en las universidades. Creo que ese canal, digamos, no lo tenemos, pero es muy necesario. Me parece que es muy necesario, y eso del pacto social no es solo una cosa académica, ni es una sola cosa política, sino que tiene que ver con el bienestar. Digamos, uno podría decir, digamos, para decir un dato así, un ejemplo muy concreto. Nosotros pasamos de ser una sociedad que producía café y banano, ¿no? Y que eso exportábamos por muchos años, ¿verdad? Luego llegó el tema de los chips y los microcomponentes de Intel. Bueno, hoy Intel en el conjunto de las exportaciones es marginal, o digamos los componentes tecnológicos, no exclusivamente Intel. Hoy el 36% de las exportaciones, fíjese usted, son componentes de la industria biomédica. 36, es un tercio de la población, de las exportaciones. Es decir, ¿cuánto es el café hoy? Hoy no llega al 3%. ¿Cuánto es el banano? Es como el 5%, así de memoria, citado de memoria. Resulta que la industria biomédica se produce en zonas francas que no pagan impuestos, o en el Coyola, allá en Alajuela, o en la entrada a Cartago. ¿En qué consistiría el pacto social de ella? A mí me parece que un punto del pacto social tendría que ser decir, bueno, consensuemos cuánto podrían pagar las zonas francas. No las vamos a ahogar ni las vamos a asustar, pero tendríamos que conversar y ponernos de acuerdo con un porcentaje. Y podríamos decirle así, pensando como los liberales y la socialdemocracia de los años 50, que fue exitosa, digamos, de ahí, lo que paguen las zonas francas lo vamos a invertir en educación. Y eso nos podría garantizar, digamos, como dice Mark Ellman, ¿verdad? Una socialdemocracia, un modelo, digamos, socialdemócrata tropical nuevamente. Yo lo veo muy difícil, ¿no? Estamos en un momento muy difícil porque efectivamente a mí me parece que parte del problema es que el excepcionalismo se acabó, no tenemos un imaginario que lo reemplace y que eso le está abriendo la puerta al populismo como en muchos lugares, ¿no? Que es básicamente MAGA en los Estados Unidos. Me hizo gracia que otra vez el presidente Trump en el día de la elección se puso la gorrilla otra vez. Hace tiempo no salían fotos, por lo menos las fotos que uno ve acá, no andaba con la gorra, ¿verdad? Y vean ustedes una cosa muy interesante en Facebook. Nuestros diputados cristianos se pusieron la gorra y lo publicaron en Facebook, la gorra de Trump. A mí me sorprende eso, ¿no? Es decir, cuán capaces son de asumir una cosa que es, digamos, un convicto por violencia sexual, es el candidato de los cristianos. No en Estados Unidos, aquí. Y para mi pesar, el líder fue alumno. Fue mi estudiante hace 30 años. Digo, qué hipocresía más grande, ¿verdad? Entonces, la alternativa a ese populismo me parece que es un pacto social. ¿Cómo construirlo? ¿Cómo consensuarlo? A mí me parece que es el reto del país. Eh, y al mismo tiempo yo lo veo muy difícil. Eh, y uno de los elementos, ya para terminar, es que ocupamos, si no se graduó el Fabricio, ¿verdad? Eh, ocupamos que haya un sector privado que se apunte. Nosotros necesitamos que sectores, digamos, del gran capital costarricense diga, bueno, no, a nosotros también nos interesa que haya equidad en el país, aunque sea porque haya un mercado interno que consuma lo que producimos. Claro, el problema es que cuando el gran capital se pasa el turismo y dice, bueno, es que finalmente a mí no me importa mucho
si los ticos viven bien o no, porque yo vivo de los turistas que llegan a mi infraestructura turística en Guanacaste, que estudia Sara. Ahí hay un problema seriosísimo. Ellos dicen, bueno, en realidad el mercado interno ahora pesa menos en las inversiones nuestras. Yo confiaría que hay un sector privado con el que todavía se puede hablar de esto. Pero ese es mi mundo naif e ingenuo, sin el cual no podría vivir. Lo otro es así como la cosa nihilista, de decir, no, ya todos, ¿verdad? A mí me parece que lo fundamental es imaginar un horizonte de lo posible. Eso me parece que es fundamental. Eh, si no es posible acá, imagínense en otras regiones, en otras sociedades. Bueno, pero digamos que a mí siempre me ha parecido que el punto de llegada no es la migración, que la migración es el punto de entrada para pensar en una sociedad. Claro que esa no es una idea nada original, eso es una idea que yo aprendí en Birmingham leyendo un libro complicadísimo que se llama Policing the Crisis, que es el libro que escribió Stuart Hall con sus estudiantes y que decía, vea, detrás del énfasis en la migración, que hay en Inglaterra lo que hay es una crisis de legitimidad del sistema y que lo que hay que crear es imaginar un nuevo sistema. Bueno, ellos no lo lograron, ¿verdad? Ayer estaba viendo el saludo que le hace el Prime Minister británico a Trump y uno dice, qué pena, qué vergüenza. Parece a Kendall, el de Superman, o no sé qué, ¿verdad? Que es así como, no, no tiene ni una arruga ni un pelo desacomodado. ¿Qué clase de líder laborista es ese? Pero el argumento de fondo es ese libro Policing the Crisis, que es muy interesante, que yo bueno, leí en unas vacaciones de Semana Santa, complicadísimo para mi pobre inglés, pero ese me cambió la manera de pensar sobre la migración y por eso lo cito así y les recomiendo mucho que lo vean. Claro, son 300 y pico páginas con un montón de información local que cuesta mucho entender. ¿Verdad? Ese es un gran libro coyuntura, ¿verdad? Que empieza hablando de la migración y de la xenofobia, diríamos hoy, y termina hablando de la crisis de legitimidad de una sociedad de que dejó de ser un centro imperial, que es un país marginal en el capitalismo y que no renuncia a sus poses imperiales y que el último ridículo fue el Brexit, digamos así, versión resumida. Bueno, pero si les parece, podríamos terminar. Yo en 8 tenemos la clase a las 10, ¿verdad? Y vamos a tener las clases de la esperanza, ¿verdad? Con Stephanie Kron hablando de la experiencia en Alemania, de Sara y de Sandra Morales en Brasil. Que yo espero que podamos irnos con alguna ilusión de que, digamos, de que otro mundo es posible. A mí, con los años, me parece que a uno se le da la vida contando, digamos, haciendo como un tipo de investigación de ciencias sociales que es como contar los daños humanos, materiales, las desigualdades, la pobreza, todo eso. Hay muy poco tiempo para pensar, bueno, sí, ya, además de contar los daños, ¿qué es posible imaginar? ¿Verdad? Y a mí como se me va acabando ya la vida útil, me angustia más eso de solo contar los daños. A eso, ustedes dicen, bueno, ¿qué es? Si ajustamos o no el Gini, si ajustamos esto, si ajustamos lo otro, si vemos la informalidad, finalmente eso es documentar cualitativa o cuantitativamente los daños. Hay poca posibilidad para decir, bueno, aparte de eso, ¿qué se puede hacer? Entonces, dado que eso a mí me angustia mucho, tendremos 3 sesiones sobre la esperanza para terminar la fase escolarizada del doctorado, que nos vayamos con un poco de energía, digamos, de que hay mucha gente también trabajando por la esperanza, por la hospitalidad, ¿verdad? Tampoco es que el mundo es. Tal vez parte del problema es que, por ejemplo, en migraciones, tenemos mucho más energía para criticar la xenofobia que para dar cuenta de la hospitalidad, que hay mucha en los Estados Unidos, en Europa, en Australia, acá mismo en Costa Rica. Eh, Eso me parece que es parte del problema que tenemos, ¿verdad? Que hay como una cosa necrófila que también
permea la forma de ver la vida. Perdóneme, pero hay que terminar un poco optimista. Bueno, nos vamos de hoy en 8 y si tienen consultas sobre los diseños, mañana de 5 a 7 yo estaré presto a conectar. Perfecto. Muchas Don Ca- gracias. Buenas Don noches. Carlos. Gracias a Steven también. Gracias. Chao. Feliz noche, No, gracias. que a algunos compañeros se les fue la luz, por eso se fueron, no Sí, porque se cierto. salieron. Ya, no fue la luz personal, sino la de la casa. No sabemos si fueron las dos. Es que ha llovido torrentes. Que tengan buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas